¿Qué tal? Buen día, un gusto. Mi nombre es Esmeralda Fernández, licenciada en Administración. Estoy adscrita a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Durango. Agradecemos la presencia de nuestra compañera, la psicóloga Andrea Patricia Moreno Tavares, psicóloga adscrita al Centro de Justicia de Niños y Adolescentes. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, Esmeralda, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, pues un gusto que podamos charlar sobre este tema y que podamos también enviar pues un mensaje para todas las personas que nos puedan ver en esta grabación, explicando algunos puntos generales sobre qué es la violencia física, qué se entiende por castigo corporal, cuáles son algunas de las consecuencias que trae dentro de pues niños, niñas y adolescentes el que tengamos estas prácticas de disciplina o de crianza. Pues bueno, vamos a estar platicando aquí poco a poco. Muchas gracias, Andrea. Ahorita es un tema que tiene mucha relevancia porque pues ahorita estamos en tiempos, en pandemia, en tiempos de COVID, es una pandemia que no afecta nada más a nivel estatal, sino que afecta es una pandemia mundial que del todo no ha terminado. Y ahorita considero que ha tenido mayor auge. Entonces, ahorita, ¿tú qué nos podrías decir en tu tema en cuanto a lo que es el trato diario con niños y niñas? Que en sí, tanto por ser mamá y como ves cada caso distinto, que estás día a día con el tema, ¿qué es la violencia en casa? ¿Cómo se ha visto ahorita qué es la violencia y el maltrato y el castigo corporal que por ende lo lleva? Bueno, hablando en el tema de la Comisión Ejecutiva de Atención a Niños, como lo decías, soy psicóloga adscrita al Centro de Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes en Durango Capital y pues sin duda la pandemia ha recrudecido toda la ola de violencia contra este sector de la población tan vulnerable, puesto que se han incrementado pues en gran medida las denuncias que se han puesto para poder salvaguardar la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ámbito pues, general de la violencia, no solo violencia física, sino todos los tipos de violencia. La pandemia ha traído como consecuencia también todo lo que tiene que ver con el confinamiento, estar como más tiempo en casa, los estresores económicos que también se han sumado a toda esta pandemia, como tú lo dices, no solo local, sino a nivel mundial. Pues han incrementado el número de niños y niñas y adolescentes que padecen violencia física. Cuando hablamos de violencia física es importante que podamos definirla como todo acto o toda acción que se genera de manera voluntaria, que no es accidental y que incluye la utilización física, es decir, del cuerpo del otro, o también objetos que tiene como finalidad dañar o causar menoscabo, en este caso en niños, niñas y adolescentes. Es importante aquí reiterar que sí hay tratos o violencia física que se considera grave, pero incluso cualquier acción, incluso aunque fuera que cause daño o lastime de manera leve al niño, se puede considerar como un acto de violencia física. Sí, aquí tenemos y nos hace reflexionar y a la vez no nos deja aún con reserva de alguna respuesta concreta. Una frase muy, muy importante de Martin Luther que dice, la violencia crea más problemas que los que soluciona. Aquí muchas veces uno como mamá, como papá, pues uno trata de hacer la corrección y cree que es lo correcto al cuestión pues de alguna nalgada, que lo veamos simple, pero una nalgada, un castigo, y creemos que ahí va a estar la solución, que ya el niño va a entender, que va a hacer caso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan cierto es esta frase? ¿Se puede, pues en cierta manera, tú como mamá, como experta en el tema, sí soluciona el problema? Porque uno como mamá nada más, sin abordar tanto ese tema, día a día piensa que sí es lo correcto, ¿verdad? Lo va a solucionar, pero tú, ¿qué es lo que nos
¿Nos Sí. podrías decir? Bueno, pues numerosos estudios en relación a las consecuencias que puede tener la violencia física en niños y niñas han aportado datos muy interesantes respecto a todas las repercusiones a nivel físico, psicológico, emocional, incluso a nivel cognitivo, porque la estructura cerebral como tal en los niños durante la primera infancia puede dañarse de manera pues severa cuando están sujetos a este tipo de conducta por parte de los adultos. Efectivamente, tal cual lo señala la frase que nos haces favor de recordar, genera un problema de salud pública porque va a largo plazo a generar muchos, por ejemplo, trastornos de salud mental, problemas en condición física que van a impactar la economía, en este caso de los países, y también de alguna manera pues son como la base de la violencia social, y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy, como lo mencionábamos. Efectivamente, desde el punto de vista psicológico, la verdad es que no considero que la violencia física sea la solución como una manera disciplinaria para educar, porque nos deja completamente, no educa, tiene muchas consecuencias emocionales porque los niños no van a aprender a reconocer sus emociones, a solucionar problemas que se les vayan presentando en la vida cotidiana, tanto de niños como en su vida adulta. Normalmente las opciones para estos niños que viven violencia van a ser justo esos mismos mecanismos o esos mismos medios, solucionar a través de la violencia. Y pues esto ahora sí que va a dificultar la convivencia social desde esferas muy pequeñas hasta las amplias esferas como es la convivencia social, la interacción incluso también de las instituciones y de todo lo que conlleva como a nivel macro social. En este caso es importante no perder de vista también que la violencia física es uno de los tipos de violencia de los cuales pues se va a hablar o se va a abordar durante toda esta campaña. Existen múltiples tipos de violencia, entre ellos la violencia física, que a veces pareciera ser como la más evidente porque deja marca, deja huella a veces en algunos niños. Sin embargo, también es importante señalar que dentro del maltrato corporal también se toma en cuenta aquel maltrato físico a través, como ya lo decíamos, de utilizar la mano, el pellizco, el jalón de pelo, que a lo mejor no deja marca, pero sí tiene una consecuencia en la parte emocional. E incluso también algunos golpes o algunas situaciones, entre ellos, bueno, recuerdo ahora algo que se llama síndrome, es el síndrome del niño sacudido, que es un síndrome que presentan niños maltratados durante los primeros periodos de vida, que justamente daña las estructuras del cerebro. A lo mejor no se ve por la parte exterior, pero genera consecuencias muy graves a nivel de salud para los niños que sufren este tipo de maltratos o de negligencia por parte de sus cuidadores. El papel que tenemos como papás, como cuidadores de niños, porque esto no solo se limita a la parte del hogar, sino a todos aquellos que estamos en contacto con un niño, niña o adolescente, debería de ser siempre en un marco de respeto, de calidez, para que podamos de alguna manera construir una sociedad que sea mucho más empática y podamos estimular habilidades sociales que sean pues mucho más adaptativas y que nos ayuden a convivir, como luego dicen, pues en paz y mejor. Y eso pues nos va a beneficiar a todos. Muy bien. Aquí haciendo un paréntesis en lo que comentas, en el diferente tipo de violencias que existe, a reserva de la más obvia, que es la física, que existen marcas que son, pues hay algunas difíciles de ocultar. Aquí en la cuestión psicológica, en tu tema que ves ahí lo que es en tu área laboral, ¿cómo poder detectar? Porque hay veces que, pues vaya, tanto en casos familiares o alguien en algunas otras personas y en personas vulnerables que no conocen tanto que existen instituciones como la comisión o como el Centro de Justicia de Niños, ¿cómo poder detectar que un niño sufre de violencia? Pues ahora sí que la física no se vea, pero psicológica, tanto sea directa o que la vea de padre a madre. ¿Cómo poder detectar eso tú y poder ayudar en este caso?
Sí, bueno, ahí es importante que podamos saber, como tú lo señalas, que existen instituciones justamente que tratan pues de prevenir, número uno, pero también de erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Hay toda una red de instituciones que estamos trabajando, entre ellos la Comisión Ejecutiva, CIPINA, DIF estatal. O sea, son una serie de dependencias que trabajan justo para mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, algunas características o algunos rasgos que presentan estos niños que están sufriendo violencia física pueden ser, por ejemplo, bueno, moretones, rasguños. Dentro de su comportamiento también es importante o podemos señalar que generalmente son niños que son mucho más retraídos o también que practican violencia contra los compañeros o contra niños que están en su comunidad. Los niños replican las interacciones que viven en casa y entre ello también replican la violencia. Las condiciones en las que se da la violencia física tienen ciertas particularidades. Entre ellas son que hay un abuso de poder en relación a pues, el tamaño de los niños. Pues, un adolescente tiene menos fuerza que un adulto, menos tamaño, menos edad y en muchas ocasiones los adultos aprovechamos como esta jerarquía que tenemos sobre los niños para imponer, a veces incluso disfrazado como de esta buena voluntad de disciplinarlos o de corregirlos, pero lejos de hacer eso, enviamos un mensaje en el cual como adultos pues no nos estamos pudiendo regular realmente nuestras emociones para tener una respuesta mucho más calmada, mucho más educativa con los niños y pues esto va a mermar también la convivencia que tenemos no solo con hijos, sino con cualquier niño con el que estemos en contacto. Sí, es que aquí es uno como padre, pues en cualquier comportamiento mal que veamos del niño, que él simplemente está peleando con el hermanito, que no hace caso, lo vemos como algo normal en darle el pellizcón, el darle la nalgada, el castigo, tanto que no va a haber dulces o el castigo pues corporal, ¿verdad? Que es lo que más en el momento no se ve porque uno lo ve como mamá o como papá lo vemos normal porque es el patrón que seguimos. Anteriormente en nuestra época pues así se fue creando uno, tanto que del abuelito que de la mamá, así fuimos educados, por así decirlo, en esa mentalidad se estaba y no había tanta información como lo hay en la actualidad y pues muchas veces lo vemos como es algo normal. En esto lo que te comento ahorita, en la actualidad, ¿cuál es el panorama en el mundo, en México y pues vaya a nivel estatal? ¿Cuál es el panorama de la violencia que existe para los niños, niñas y pues de los adolescentes también? Pues bueno, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer, Esmeralda, porque ahora sí que vamos tarde en todo lo que tiene que ver con erradicar las violencias contra niños y niñas. O sea, hay mucho trabajo que hay que hacer para mejorarlo, pero sin embargo, y sin duda creo que se ha empezado de buena manera en el sentido de cada vez están más vigentes y pues nos hemos actualizado. Por ejemplo, número uno en las situaciones legales. Sí, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que aproximadamente ya va, bueno, en su 30 aniversario, realmente todo lo que tiene que ver con legislación para la protección de niños, niñas y adolescentes, pues es relativamente joven en términos de leyes o de, no significa que antes no se debieran proteger, pero como en esta parte de regular cómo educamos y cómo tratamos a los niños y a las niñas, tenemos ya la Convención de los Niños desde hace pues 30 años. También en situación en México, bueno, pues se ha legislado en la parte de la Ley General de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, que ha tenido múltiples reformas a partir de que se suscitó y justo es pues un esfuerzo del Estado mexicano por emprender acciones que sean concretas, que sean reales en toda la parte de políticas públicas para poder mejorar las condiciones para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el tema pues, de las violencias contra ellos. Sin lugar a duda, justo apenas durante este año, a inicios de enero de este año, se publicó una reforma de la Ley General de Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo número 47, en el cual en la fracción número 8 habla
justamente acerca de que queda prohibido ahora sí que ya no existe la posibilidad de manera legal y fundamentada de ejercer violencias o castigos corporales contra niños, niñas y adolescentes, porque ya hay un antecedente que está tratando de erradicar justamente esa crianza a través de la violencia. Sin duda, todo acto cometido contra niños, niñas y adolescentes que utiliza la fuerza física o que cause algún dolor, incluso lo que decíamos hace rato, aunque sea leve, puede ser sancionado por parte de alguna autoridad. Y dentro de esta modificación a la Ley General para Niños y Niñas, se plantea que todas las instituciones que integramos pues la parte de ocuparnos de la protección para niños y niñas, debemos de aplicar lo que está dentro de nuestro ámbito de competencia para poder reparar y evitar que esas conductas se sigan repitiendo. Muy bien, gracias. Es un tema muy amplio que nos deja, pues, sin lugar a dudas, más dudas en cuanto a lo que es la cuestión de la violencia, porque pues ahorita el tiempo que estamos actualmente, desconozco algunas de las cifras que teníamos en ejemplo antes de COVID, desconozco la cifra, pero me imagino que ahorita pues estuvo en el doble el aumento de la violencia que se erradicó, y vaya, no nada más tanto en el niño chiquito, pero sino que implica desde la mujer, o sea, implica desde la mamá, 1 o 2 niños que hay en casa, aumentó lo que es aquí la violencia. En este caso es muy difícil en la cuestión de que hay familias vulnerables o que carecen de información, que puedan saber que lo ven como algo normal y no hacen nada al respecto en cuanto a buscar información, buscar ayuda, que es lo que pueden hacer en estos casos. Pero es de gran importancia hacer la conciencia ahorita, que tenemos una gran ventaja ahorita, porque donde quiera, como lo mencionas, la red de información, de apoyo, de dependencias que existen, que te brindan ayuda, esta asesoría para poder pues vaya, ir saliendo, ir conociendo cuáles son los derechos de en este caso uno como mujer, para evitar esa violencia y que repercuta en nuestros hijos. Con el tema que mencionas hace un momento respecto a qué ha pasado durante la pandemia, respecto a las violencias contra niños y niñas, hace muy poquito tiempo la UNICEF ha sacado un informe que justamente habla de que de cada 2 niños, por lo menos uno de esos 2 niños entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de violencia o castigo corporal. Entonces, el confinamiento, como ya decíamos, los estresores económicos, la falta de poder incluso realizar actividades al aire libre o que sean un poquito más cotidianas, pues sí, seguramente que ha complicado como toda esta situación de recrudecer la violencia contra este sector tan vulnerable de la población. La violencia interfamiliar también, por qué no decirlo, pues ha aumentado, y eso también impacta a niños, niñas y adolescentes. La encuesta, esta es un poquito no tan reciente, pero la encuesta la encuesta nacional para niños, niñas y mujeres en el 2015 también señaló pues datos muy interesantes en relación a que de cada 10 niños, 6 han sufrido algún método disciplinario violento. Entonces, pues eso también nos habla de las prácticas de crianza que están tan arraigadas, como tú lo dices, pues en la cultura particularmente mexicana, tomando en cuenta que a veces creemos que, como luego dice el dicho, ¿no? Una nalgada a tiempo puede remediar la situación, sin darnos cuenta que trae muchas consecuencias detrás que no son nada, pues no van a ser nada positivas, como ya lo decíamos hace rato, tanto a nivel cognitivo, social, emocional, incluso físico para niños y niñas. Aquí a reserva de las conductas que tenemos a consecuencia de estos comportamientos, de las consecuencias que nos mencionas, ¿qué otras secuelas o qué tenemos en aumento a consecuencia de esos comportamientos? Ok, cuando un niño está sujeto a castigo corporal de manera reiterada,
hablamos de consecuencias, por ejemplo, cognitivas. Es importante que nosotros podamos entender como adultos que dañar a un niño físicamente también lo daña de manera pues irreversible en la cuestión de su desarrollo neuronal y cerebral. Existen estudios muy interesantes en relación a estudios de neurociencia que evidencian cómo el desarrollo del cerebro de un niño que no ha sufrido de manera reiterada violencia o que no está sujeto a violencia tiene incluso un mayor tamaño. Esta es una parte como bien interesante. Y los cerebros, una vez que se hace la comparativa, cerebros de niños en neuroimagen, cuando se alternan las dos, como el que ha sufrido violencia y el que no, tienen un menor tamaño. También las conexiones cerebrales funcionan de manera distinta, son mucho más, más instintivas las respuestas. Hablábamos que los niños reproducen patrones de violencia. Van a tener muchas más dificultades para el aprendizaje, para concentrarse, y eso va a impactar en la parte cognitiva de un niño. Otra de las cosas que es muy importante es que su sistema nervioso también funciona diferente porque el niño se va a encontrar en alerta permanente. O sea, ahora sí que va a oír un ruido y a lo mejor son niños que se asustan con facilidad, y que responden a estímulos que a lo mejor pareciera que no son amenazantes de una forma muy diferente. Dentro de la parte social, este tipo de niños que han sufrido violencia física, la repercusión es, como ya lo decíamos, la manera de relacionarse con otros va a ser deficiente, van a tener poca empatía muchas de las veces, generalmente tienen mucho menos conductas de altruismo, de altruismo social hacia otros niños, es decir, les cuesta ponerse en los zapatos del otro. Mucha dificultad para reconocer sus emociones y esto también les va a dificultar la interacción social. Van a tener mucho más conductas de riesgo, consumo de sustancias, toda esta parte también se va a ver como implicada. Conductas de riesgo también en el plano del ejercicio de su sexualidad sana una vez que son adolescentes. Y esto puede provocar, por ejemplo, el embarazo precoz o es algo que va a incidir o a facilitar que esta condición, que todavía va a hacer que el adolescente sea más vulnerable, pueda de alguna manera suceder cuando existe violencia física. También casamientos prematuros, que aunque afortunadamente ya en Durango y en todos los estados de la República está prohibido el matrimonio infantil, bueno, pues se sigue dando con mucha, a veces con más frecuencia de la que nos gustaría esta situación, como una alternativa para salir de la situación de violencia. O sea, lo ven como decir, bueno, me salgo, y a veces no se dan cuenta que se ponen en nuevos riesgos o en mayores riesgos de los que ya están sucediendo en casa. En Sí, la parte, perdón, ahorita que dices como alternativa para salir como del problema, pues existe mucho lo que tenemos ahorita, ahora sí que a nivel aquí estatal, lo que es lo ven como alternativa a huir, digámoslo así, de lo que es de la violencia en casa, lo que es pues me voy con mi novio, tenga la adolescente 15 años, hasta menos, hay mucho embarazo adolescente, sí, tanto lo que es como el tema que está también ahorita muy, pues se vería como de moda, pero pues es un problema que vaya de violencia a violencia y se va, tanto no solamente ejerces la violencia con el que tienes enfrente o con tu niño, con tu compañero de la escuela, sino que con uno mismo, ¿verdad? Porque ahorita, pues, desconozco ahorita la cifra, pero atentar con tener la violencia en ti mismo, genera lo que es pues lo que se está dando ahorita mucho, lo que es el suicidio, también es una alternativa que ven mucho para poder salir de la violencia que se vive en casa. En esa parte, justo lo que mencionas respecto a el alto índice de suicidio que se está suscitando, sobre todo en nuestro estado, con niños, niñas y adolescentes, pues sí, justamente el riesgo suicida pasa a formar parte de uno de los indicadores de violencia física. Existen depresiones también o problemas de salud mental en cuanto a trastornos ya propiamente pues que se van gestando desde las infancias como depresión, ansiedad, incluso trastornos de estrés postraumático cuando la violencia ha sido muy severa que pueden vivir niños, niñas y adolescentes. Como hablábamos, los sentimientos de inadecuación, de tristeza, de sentirse poco apoyados en el ambiente familiar van a generar también problemas de autoestima,
necesidad de aprobación exterior, que también los va a poner en situaciones de riesgo al querer ser aprobados, por ejemplo, por amiguitos que a lo mejor les ofrezcan alguna droga. La parte también de sentirse tan vulnerables puede facilitar que puedan ser reclutados, por ejemplo, para todas estas situaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Entonces, digamos que tiene un alto impacto en la vida del niño o niña sufrir de violencia o de castigos corporales. Entonces, pues habríamos de poner atención. Sin embargo, pues bueno, también otro de las repercusiones que tiene, pues es a nivel físico. Ya hablábamos acerca de los golpes que, bueno, pueden dejar alguna cicatriz, alguna marca, pero también la violencia física en niños de 4 a 0 años es uno de los factores por los cuales existe una mortalidad, incluso, bueno, hablamos de mortalidad fetal alta, porque justamente son sujetos de violencia y de negligencia por parte de los cuidadores primarios, y todas estas repercusiones, al ser tan pequeñitos, pueden incluso ocasionar la muerte de niños, niñas y adolescentes. Sí, y aquí aplica lo que es pues en este caso, en la edad muy temprana de lo que son de los niños, y también aplica en cuanto a la cuestión de que en una familia haya más de 2, 3 niños, ¿verdad? De que también les afecta que un niño, pues cada niño es diferente, ante nada hay que conocer la personalidad de nuestros niños para poder identificar su personalidad, lo que le gusta, lo que no le gusta, porque muchas veces como mamá queremos que el mismo niño se comporte de la misma manera como la niña que ya está más grande y que se comporta, pues hace caso, digamos, a la primera, ¿verdad? No necesitas también a lo mejor llegar al golpe, entiende la forma en que le digas a la primera, pero el niño, concientizar que el niño más pequeño, pues no es de la misma personalidad que la niña, y entonces en este caso caemos en el error de que queremos comparar entre ellos mismos y de ahí se vuelve a generar lo que es la violencia, ¿verdad? No nada más tiene que ser pues un chiquito que esté en casa, sino que también nosotros pues sin querer queriendo a lo mejor incurrimos a eso y generamos la violencia aunque no la veamos. Sí, esto que tú señalas en particular es muy importante que como cuidadores lo podamos entender. Cada niño es distinto, tiene diferentes necesidades y es muy importante que como adultos, pues número uno, antes de reconocer en ellos algo, lo hagamos con nosotros mismos. O sea, porque los problemas que los niños tienen en situaciones conductuales o de regulación tiene que ver con que no los hemos sabido quizás orientar de manera adecuada respecto a cómo regular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues regulándolos a nosotros. O sea, si yo cada vez que hace algo mal, que tiene algún error, le reprocho, le grito o le pego, pues bueno, él va a entender que esa es la manera en la que se puede responder ante una equivocación. Eso va a hacer difícil que aprenda de maneras distintas cómo corregir una conducta. Insisto, lo va a llevar a tener sentimientos de ser poco adecuado, de ser poco eficiente, va a mermar su autoestima, pero además no le va a permitir reconocer emociones como enojo, como tristeza, como miedo ante alguna situación. Entonces, si como adultos primero no nos regulamos, pues y basándonos también en que nuestro desarrollo cerebral se ha completado de manera distinta, o sea, decir, tenemos mucha más capacidad de poder hacer uso de facultades como mucho más sofisticadas, por decirlo. ¿Cómo pretendemos que un niño lo pueda hacer? Cuando tienen cortas edades, luego damos instrucciones confusas y los regañamos a ellos. Ponemos sobre los niños responsabilidades que no tocan, como si se nos hace tarde y no nos organizamos con el tiempo. Esto es muy frecuente que nos pase también como mamás. Decir, casi de todos los días. Los ponemos en una situación como de riesgo, pero muchas veces sin comprender la edad que tienen, los responsabilizamos por cosas que no les tocan y que como adultos deberíamos asumir que es nuestra responsabilidad. No es una tarea fácil la de crianza. Creo que también parte de las acciones que nos faltan es poder aprender a hacer también como esta crianza comunitaria, o sea, donde el adulto también pueda ser soportado por la comunidad a la que pertenece, por el entorno al que pertenece, para ayudar y facilitar los procesos de crianza. O sea, la crianza con niños, niñas y adolescentes es una gran tarea que requiere
de mucha paciencia, requiere también de mucha disposición emocional y también, por qué no decirlo, a veces en tiempo, sobre todo cuando son pequeños, pero deberíamos preocuparnos y ocuparnos más por prepararnos mejor para poder desempeñar ese rol. Y creo que nos falta en ese sentido, como papás, primero hacer conciencia, justo como lo que estamos hablando hoy, sobre el impacto que tiene no utilizar las prácticas como violencia física o maltrato corporal. Muy bien. Sí, pues es muchas acciones que son las que tenemos que realizar, mucho trabajo que falta por hacer. Nada más ahorita es un tema muy, muy complejo. Te agradecemos mucho lo que es la intervención, la asistencia, ante todo para que nos pudieras orientar un poquito más respecto al tema. Ahora sí que tanto ustedes como expertos en el tema y uno como papás tenemos muchas acciones por realizar. Te agradecemos nuevamente lo que es la presencia y pues ahora sí que vamos a estar acudiendo ahí, lo que son a estas instituciones, dar a conocer más lo que es las actividades que se hacen para poder ayudar a las personas que sufren de violencia en sus niños, niñas y adolescentes. Nada más, pues ahí reiterar, para eso están pues todas las instituciones, ya como último comentario, para podernos acercar si tenemos algún problema y también, pues recomendar, por favor, busquemos ayuda profesional cuando tenemos dificultades en el manejo de nuestras emociones y eso también va a ayudarnos a tener estilos de crianza mucho más respetuosos y amorosos. Gracias. Gracias igualmente. Buenas tardes. Gracias.